Mi nombre es Isabel de los Ángeles Figueroa Aguilar, soy diputada de Venezuela y vengo en representación del Movimiento de Solidaridad con Cuba. Bueno, me siento sumamente orgullosa de que la mujer que represente México sea una mujer con carácter, una mujer feminista y que sea la que lleve la batuta, porque México viene un cambio radical, un cambio real. Es mujer, es amor, es paz y es tranquilidad. O sea, en la unión está la fuerza. Mantener que todo el Caribe y que toda Latinoamérica se mantenga unido, vamos a lograr la meta de que nunca van a poder vencer ni a Latinoamérica, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a México, ni a ningún país latino en el cual todas las mujeres en representación de yo como que soy representante de las mujeres, vamos a estar de pie, porque las mujeres somos revolución y somos lucha. Bueno, amo México, me encantó, quiero regresar. Bueno, el evento es el 9º encuentro continental, o sea, de toda América, de solidaridad con Cuba. Es un encuentro muy importante, es el 9º, en el que se muestra toda la solidaridad que hay en nuestra América con el heroico pueblo cubano y su revolución. A Claudia la amamos, la escuchamos, la seguimos, la acompañamos y difundimos todo lo que dice y todo lo que hace, porque ella es una embajadora de lo que nosotras y nosotros queremos y construir y estamos construyendo. Nos alegra que sea mujer, maravilloso, ella y Xiomara, pero además esperamos que sigan sumándose mujeres a estos espacios de dirección de los países, porque lejos de hablar mal de los caballeros, yo creo que nosotras las mujeres podemos hacer 3.800 millones de cosas al mismo tiempo y podemos entonces profundizar en nuestras revoluciones. Bueno, mire, el pueblo de México y el gobierno de México siempre han tenido como parte de su política exterior mantener los vínculos con Cuba. De hecho, México, cuando todos los países en la conferencia de la Organización de Estados Americanos rompieron relaciones con Cuba, México fue el país que se mantuvo con su posición haciendo frente a quizás algunas consecuencias que pudiera sufrir por esto de parte del gobierno de los Estados Unidos. A México no le importó y mantuvo estas relaciones, lo cual dice mucho pues la hermandad que siente hacia Cuba y evidentemente hacia los gobiernos en general de Latinoamérica, ¿no? Es un país solidario. De hecho, lo ha demostrado cuando han habido huracanes, cuando han habido problemas. En Cuba pues ha mostrado su solidaridad y se ha podido canalizar a través de medicamentos, de alimentos y de toda una serie de recursos que han hecho falta para avanzar en estas situaciones de huracanes o de pandemias, y eso se lo agradecemos mucho a México. Bueno, el gobierno mexicano ha tenido siempre una gran solidaridad con Cuba y lo ha seguido demostrando. Somos pueblos hermanos y el gobierno de México incluso fue el único que no rompió relaciones con Cuba en 1961, cuando Washington obligó a todos los países de América a romper con Cuba. México no lo hizo. Entonces hay una tradición de gran amistad entre Cuba y México y sus gobiernos. En nuestra opinión, hay mucho que avanzar ainda en México, el pueblo, hay la cuestión de los pueblos indígenas acá en México, pero creemos que hay muchas experiencias más progresistas en este momento en México que en Brasil. Estamos en un proceso no muy adelantado como ustedes aquí en México, en relación a políticas sociales en la defensa del pueblo. En Brasil no estamos ainda en este estadio que México hoy se encuentra, pero creemos que vamos también a conseguir avanzar
sobre todo con la unidad de todos los pueblos, el gobierno de presidenta Cláudia, Lula, en el próximo año tenemos elecciones también en Brasil, como en toda Latinoamérica, como en todo continente, Caribe también, para que podamos tener gobiernos progresistas con unidad para así avanzarmos por más justicia. Bueno, queremos la soberanía de los pueblos, que se respete a cada pueblo, que sea libre de definir su propio destino, sin intervencionismos. Nos oponemos a las injerencias, las invasiones, el genocidio que está perpetrando Estados Unidos e Israel en Palestina, la amenaza contra Venezuela. Hay buques submarino nuclear en costas del Caribe, el bloqueo contra Cuba que ya lleva más de 63 años y que se ha redoblado con más y más medidas por parte del gobierno de Trump, entre ellas meter a Cuba en la lista de apoyadores del terrorismo, cosa que es absolutamente falsa. Entonces nos oponemos al intervencionismo yanqui, a su terrorismo, y queremos pues, la libertad de los pueblos, que cada quien decida libremente, que cada quien sea dueño de su casa y amigo de todos los vecinos, pero sin dominación, sin sometimiento. Bueno, honestamente yo he venido acá a México, hemos escuchado algunas cosas buenas, otras han sido malas. ¿Cuáles son las buenas y las malas? Por ejemplo, nos hemos encontrado con gente que defiende a la presidenta, defiende al gobierno Morena y dice que esto es la continuación de López Obrador y que se están haciendo muchas cosas en bien del pueblo, mientras que otros pues nos dicen lo contrario. Y yo, por respeto al pueblo mexicano, por respeto, porque honestamente siento que cada uno pues vive su propia experiencia y en ese caso solamente escucho. Solo escucho y no emito una opinión al respecto y lo hago por eso, por respeto. Porque yo pienso que los pueblos merecen respeto. Y de ese principio, de esa máxima, es que soy defensora de la lucha del pueblo cubano por su autodeterminación, por su derecho a vivir el sistema, el régimen que quiere. Miralis Vizcaya, soy directora general de la Secretaría de Articulación del Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos de Venezuela. Bueno, estamos aquí, una delegación de venezolanos y venezolanas, somos 25 compañeros que hacemos parte del movimiento de movimientos nacional de solidaridad mutua Venezuela-Cuba, acompañando a los compañeros, al pueblo cubano en este 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, expresando toda nuestra fuerza, trayendo toda la energía del pueblo venezolano que sigue en pie de batalla, en lucha y en combate por la construcción de un mundo mejor y más justo. Felices de estar en México, este México que además le da la mano a los pueblos del mundo y que su presidenta sigue alzando la voz sin temor por las causas justas de los pueblos. Gracias. El evento, el encuentro de hoy es una herramienta muy importante de lucha para nosotros, todos los pueblos latinoamericanos, Sudamérica, Caribe, porque tenemos que nos unir con unidad para vencer al imperialismo en este que es uno de los momentos más importantes de la historia en que estamos viviendo todos, Brasil, Cuba, Venezuela, Palestina también, intensos ataques por conta de los poderosos que quieren mantener su poder perante todos los pueblos del mundo, los oprimidos, los explotados. Entonces es una oportunidad muy importante, muy rica que tenemos aquí en Ciudad de México para fortalecernos y podermos entonces vencer lutando por justicia, por más dignidad para nuestros pueblos. Bueno, evidentemente el hecho de que Cuba, en Cuba haya triunfado una revolución en 1959 de carácter socialista, en la que el hombre es el centro de la sociedad, se trabaja para que haya una mejor vida, pues evidentemente eso no conviene a los intereses del capital
y evidentemente pues usan las medidas coercitivas, las medidas económicas, para que no prospere ese proyecto social y con ello evidentemente pues hacer ver o hacer creer a la opinión internacional de que Cuba es un estado fallido, lo cual no lo es. Bueno, una de las cosas que nos preguntamos siempre, si el socialismo no funciona, ¿por qué lo bloquean? No es justo que eso se haga. Evidentemente es por eso que estamos aquí, buscando en la solidaridad pues la voz para que el mundo conozca la situación que existe, que evidentemente las penurias que pudieran hoy padecer en cuanto a medicamentos, en cuanto a la falta de energía, en cuanto a la falta de posibilidades del cubano, ¿no?, de tener una vida mejor, pues evidentemente, independientemente de que puedan hacerse las cosas un poco mejor o un poco más mal, el principal problema que tiene Cuba para tener una vida digna es el bloqueo, y eso es lo que debemos luchar para que cese de inmediato. Bueno, hay una frase de intelectual, profesor Paulo Freire, de Brasil, que dice lo siguiente: cuando la educación no es libertadora, el sueño del oprimido es tornarse el opresor. Es eso que se sucede. Se não temos consciência do que estamos vivendo, se não temos consciência que somos explotados, oprimidos, e que a desigualdade social, as mortes dos niños em Palestina, em Venezuela, os ataques em Cuba, agora este momento que Cuba está vivendo, sob intensos ataques do imperialismo, não conseguiremos avançar para uma sociedade com mais justiça. Lutamos por isso, mais justiça, dignidade para todos e para todas, sobretudo esses que são mais vulnerabilizados por conta desse sistema que vivimos todos nós. La verdad que no es la primera vez que vengo, he venido otras veces y sí nos ha gustado mucho estar aquí y sobre todo poder hermanar con compañeros de los distintos países de América Latina, el Caribe, España y parte de Europa que nos han estado acompañando aquí. Me preguntaba que por qué los pueblos debemos unirnos, porque solo la unidad de los pueblos hará posible que podamos enfrentar al imperialismo, porque el imperialismo significa sufrimiento, pobreza y muerte, mientras que Cuba, y por eso estamos aquí, Cuba significa solidaridad, hermandad, amor, respeto a las naciones. Entonces consideramos que debemos apoyar, debemos respaldar toda la revolución cubana, porque Cuba significa esa fuerza que impide que el imperialismo yanqui especialmente siga avasallando a nuestros pueblos. Pues lo que quiero decir es que se cese el bloqueo de inmediato y que Cuba no merece estar en la lista de patrocinadores del terrorismo, que amamos la solidaridad y que encontramos en México el país que acogió a muchos cubanos como José Martí, como José María Heredia, y que acogió la causa revolucionaria de Fidel Castro desde sus inicios, y agradecemos mucho a México. Bueno, hacer un saludo al pueblo mexicano desde Panamá. Estamos aquí, somos pueblos hermanos y creo en la unidad de los pueblos, creo en que debemos hermanarnos y este encuentro nos permite sobre todo eso, hermanar la lucha de los pueblos por mejores días, porque sí se puede, y Fidel lo demostró, es posible un mundo mejor. Vine aquí a esta conferencia, esta celebración de solidaridad con Cuba, y para alzar nuestras voces, para denunciar los crímenes de mi gobierno, los crímenes contra Cuba, los crímenes contra Venezuela. Es muy importante, como dijeron aquí en la conferencia, que Cuba es en la primera
línea de la lucha contra el fascismo y tenemos que dar nuestra solidaridad. La unidad y la solidaridad es el componente esencial para que nosotros podamos lograr nuestra autodeterminación, nuestra verdadera libertad, nuestra verdadera autonomía. En la medida en que estemos juntos, en la medida en que avancemos, abrazando nuestras causas, levantando nuestras banderas, podremos finalmente vencer y lograr que ese imperio, con su afán voraz de expansión, de liquidación de nuestras riquezas, de liquidación de nuestras culturas, cese en su intento de seguir agrediéndonos, de seguir acosándonos y nosotros podamos entonces construir un mundo más humano, más justo, más equitativo para todas y para todos.